El pistacho se ha metido de lleno en el paladar de todos los argentinos, en todo lo que uno se puede imaginar. El pistacho antes uno iba a una heladería y estaba ahí, pobrecito, esperando su momento. Y tuvo que esperar varios años. ¿Cuánto que bancó el pistacho? Yo digo un gusto bancador. ¿Por qué? Y porque muchos cuando pedían pistacho te miraban de reojo y decías, ¿pistacho? Sí, es rico, ¿no lo probaste? Pero vamos con el chocolate, con el clásico. Y ahora si no tiene pistacho no vale. Y el pistacho de acá, y el pistacho de allá, y el alfajor de pistacho, y la mousse que tiene pistacho. Hay que felicitar a este noble producto, a la gente que le ha dado el impulso, a quienes lo producen, y cómo se han vertido noblemente en el paladar y en cada uno de los ingredientes que quieren destacarse o invitar a la gente a subirse a disfrutar del pistacho o a la moda del pistacho. Cada uno tendrá su preferencia. ¿Saben quiénes son los pioneros en la producción de pistacho en la República Argentina? Están en la provincia de San Juan. Y Maximiliano Igani es hijo del pionero del pistacho en el país y administrador de la empresa familiar Pisté. Maxi, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda acá en Duplex en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Felicitaciones. Bueno, Sebastián, muchas gracias por tenernos en cuenta, por el llamado. Un placer estar en contacto con vos. Uh-huh. Cuando tu padre comenzó con la empresa de pistachos, ¿qué le decían sus colegas productores? Porque hay que hablar no con el diario del lunes, sino en este caso hay que hablar con la tinta que se está metiendo en la imprenta y los primeros papeles que vamos a ver si se vende. Vamos a empezar por el génesis. Sí, mi padre arrancó en el año 80 con la idea y trajo unas semillas de Irán. No había absolutamente nada, ni en San Juan, ni en Mendoza, hasta ese momento, ninguna experiencia. Y estuvo 10 años probando en una media hectárea, mientras esos árboles empezaron a dar frutos, se entusiasmó, y en los años 90 viajó a California con dos amigos que los convenció a buscar tecnología de Estados Unidos, que en ese momento era el segundo productor del mundo, y claro, empezó a cambiar uva de mesa, una uva que todos querían plantar. Él la arrancaba de 4 o 5 años los parrales para poner pistacho, y sí, era el loco del pueblo. Yo andaba de chico con él en el centro, porque él tenía una empresa constructora, entonces andaba mucho en el centro, y me gustaba andar con él, y recuerdo de cómo en los cafés se le reían los colegas empresarios, y como ahí viene el loco del pistacho, y la verdad que tengo esos recuerdos que son reales, y hoy cuando salimos a comer afuera en San Juan, que mi padre es muy reconocido, aparte él es muy carismático, le encanta la parte social, todos se acuerdan de esa época. Te dicen, ¿te acordás, Turco, cuando nos reíamos de vos, el boludo? y todos se recriminan no haber plantado pistacho, porque hoy estarían en plena producción. Uh-huh. Entonces muchos de esos hoy están empezando, y bueno, es cuesta arriba, son de 6 a 8 años para la primera cosecha si haces todo bien. Después el clima es muy influyente, entonces bueno, arrancar de cero es hoy la barrera de entrada. Tal cual. ¿Cómo es el cultivo del pistacho hoy en una provincia donde quizás tiene que ser justamente, como vos decís, el clima y el suelo propicio? También hay que ayudarlo seguramente con un compost, con algunos sustratos, etcétera. No digo que des la receta de cómo hay que preparar, pero el pistacho se puede adaptar a cualquier suelo. Nosotros estamos en el sur de la provincia de Buenos Aires, la radio penetra 300 kilómetros en la región, y quizás hay alguien que dice, yo estoy en San Antonio Este, y no sé, me gustaría ver si prende. ¿Hace el esfuerzo o que ni se gaste porque ya la temperatura por allá, aunque hay muchos olivares, ¿no? Claro, sí, yo te diría que hoy la variedad que nosotros cultivamos, que la hemos traído de California, tiene un requerimiento agroclimático muy particular, muy particular. Y eso lo hace al pistacho, a diferencia de la nuez y la almendra, lo hace tan exclusivo que la oferta nunca va a alcanzar a la demanda. O sea, siempre va a faltar pistacho de por vida, porque los lugares donde se puede producir en cantidades y en buena calidad son muy pocos. Entonces, el pistacho lleva, no sé, más de 30 y pico, casi 40 años con el mismo precio. O sube o se mantiene.
a diferencia de la nuez y la almendra, que varía el precio según la oferta que hay en el mercado. Si tuvo una buena cosecha España, el precio cae, y al igual si es en el hemisferio sur. En cambio, el pistacho va a faltar siempre porque hay pocos lugares que pueden producirlo. Como por ejemplo, Australia tiene creo que algo de 30.000 o 40.000 hectáreas plantadas y no puede plantar más porque no hay más agua. Tienen el clima, tienen un suelo medio que se puede adaptar, pero no hay agua donde se puede plantar pistacho. Del lado chileno, por ejemplo, tienen agua, tienen suelo en los lugares, pero no les da el clima. Entonces, San Juan, el norte de Mendoza, algunas zonas de La Rioja, hoy están probando en Casa de Piedra, en La Pampa, que está el clima, pero bueno, habría que ver cómo se adapta esta planta a esos vientos, a otra insolación. Yo siempre recomiendo hacer las cosas donde corresponde hacerlas. Es como, ya que voy a invertir 7, 8 años de mi vida para empezar y después voy a estar 60 años, 80 años cosechando, prefiero buscar el lugar ideal. Y San Juan, aparte, o el norte de Mendoza, son dos provincias muy bellas, donde hay mano de obra, donde hay empresas que pueden abastecer de insumos, hay tecnología. Por eso probar en otros lugares para hacer experiencia, hay no es recomendable, es un altísimo riesgo. ¿Cómo se presenta el pistacho? ¿Tostado? Conozco tostado, salado. Contame cómo se presenta el pistacho en sus variedades y también cómo es su manera de conservación. Mira, del momento en que se cosecha el pistacho, nosotros tenemos, del momento en que lo bajamos del árbol, que lo hacemos de forma mecánica con un vibrador, tenemos menos de 24 horas para poder sacarle la piel o la capota que lo recubre y secarlo. Del árbol sale con un 28% de humedad, y para poder almacenarlo en un silo, como el trigo, por ejemplo, hay que llevarlo a menos del 8% de humedad la semilla. Eso lo hacemos en unas secadoras de trigo, las mismas que están en La Pampa, en Buenos Aires, esas torres altas al lado de los silos. Lo secamos al 8% y lo podemos guardar durante un año, en silo, conservado, siempre controlando esa humedad y temperatura. Una vez que lo tenemos guardado, empezamos a procesarlo, a agregarle valor. Agregarle valor al pistacho es separar los que están abiertos de los que están cerrados. El que está abierto se lo clasifica por tamaño, se lo separa por colores, porque a veces las cáscaras están muy manchadas por un insecto, por exceso de humedad o por un trato en la cosecha. Y una vez que lo tenemos clasificado, lo podemos. El 99% se vende salado y tostado, con cáscara. Ese es lo que más se consume, como un snack. Y nosotros lo que hacemos, tenemos una receta familiar que lo sumergimos en salmuera y después lo tostamos en un horno panadero de esos grandes rotativos, más o menos 1 hora y media, y ahí queda bien crujiente como nos gusta a nosotros, y con un exceso de sal que termina como soltándose en el manipuleo hasta que llega a la casa, ahí a la compotera en la mesa. Claro. Y después, bueno, el cerrado lo partimos con unas máquinas que serían parecidas a las que pelan la almendra también, y recuperamos la pepa, que hoy la verdad que está muy de moda, es impresionante, que es la semilla que se usa para heladería, repostería, alfajores, chocolate y todo lo que hoy se está consumiendo un montón. ¿Por qué crees que el pistacho tuvo este auge impresionante en los últimos años? ¿Qué lo impulsó? Yo tengo una teoría. Yo en el 2004 me fui a aprender del cultivo del pistacho en Arizona, que también es productor de pistacho, a baja escala a comparación de California, y ya en ese momento, en el 2004, habían cerca de 100.000 hectáreas plantadas, un poco más. Hoy hay 300.000 hectáreas en California de pistacho, y han llegado casi a los 2.000 millones de kilos, superando Irán. Y yo desde ese momento vengo viendo unas revistas que lanza la Cámara de Productores de California, y te diría que el 90% de los artículos son de investigación en salud. Investigación en salud. Yo digo, che, ¿cómo le dan al pistacho con la salud allá en Estados Unidos? Mi teoría es que esto del chocolate Dubái, que si bien es real, ¿no?, está muy, muy, muy impulsado por esta cámara de productores que necesitan vender esos 2.000 millones de kilos.
porque hay que vender 2.000 millones de kilos Te de iba a pistacho. decir, hay que encontrar un mercado para vender 2.000 millones de kilos de pistacho. Es decir, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Claro. Bueno, pongamos a laburar en el noble marketing, que siempre está a la mano. Como para, porque yo, la verdad, para la gente que recién se engancha, estoy charlando con Maximiliano Igane, quien es productor, hijo del primer productor de pistacho en el país y administrador de la empresa familiar Pisté. El único pistacho genuino, el primero de la República Argentina, que ya nos va a contar si también se exporta, que seguramente también. Está acá en San Juan y estoy hablando con quien es el responsable o uno de los responsables de la empresa. Pero estuve buscando, obviamente, y estuve leyendo mucho sobre el tema del pistacho. Bueno, tiene ricos en proteínas, vegetales, fibras, grasas, obviamente grasas saludables, ¿no? Antioxidantes. Bueno, seguramente han hecho hincapié en mucho de estas propiedades, pero se ha metido de una manera impresionante, porque desde una delicatessen hasta el pistacho en su estado puro, para lo dulce, para lo salado, pistacho para todo el mundo. Hay que meter 2.000 millones de kilos, muchacho, a laburar. Claro, es impresionante. Y eso que cuando hablamos de las propiedades del pistacho, son las propiedades de la semilla seca. A medida que lo vamos procesando, le vamos quitando todas esas propiedades. No digo que comer pistacho tostado y salado no tenga nada, no aporte nada, pero no es lo mismo la cantidad de sal que ingerimos cuando comemos. Porque aparte voy a todos lados con una bolsa de pistacho y se la destruyen, no queda nada. O sea, se pueden comer 1 kilo por persona en una noche fácilmente. Sí, no parás, bueno, no parás hasta ver la bolsa vacía, sí. Pero si pongo pistacho pelado natural, no come nadie. ¿Me entendés? No lo come nadie. Es como si pongo almendras, nueces y pasas de uva. No, el pistacho pelado no es algo adictivo, el pistacho en sí. Lo adictivo es cuando está tostado y salado con una cerveza, claro, ¿no? En ese momento. Pero bueno, sí, se vende muchísimo. Y yo te cuento, cuando empezamos a producir con mi viejo, la primer cosecha la tuvimos como en el 2007. Un año tuvimos 500 kilos, no menos, fueron como 200 y pico kilos de pistacho. Lo procesamos en una peladora de papa chiquita, lo secamos al sol en unas mallas y lo tostamos en la casa y lo vendimos en una dietética, en ese momento era una herboristería en San Juan. Bueno, lo vendimos. Al otro año, esos 200 kilos fueron como 5.000 kilos. De un año a otro, de 250 a 5.000. Así, y no sabíamos qué hacer, La gran que hacemos con 2.000 millones de kilos fue la primera en San Juan, que hacemos ahora con 5.000. La herboristería, claro, te quedó chica, Petronilo, ¿no? No, fue una locura y no lo podíamos procesar con la maquinita. ¿Me contás en ese momento qué charlaron con tu papá? ¿Cómo fue la charla? ¿Qué hacemos con los 5.000 kilos? ¿Qué pensaron? Bueno, sí, lo guardamos en bolsa en ese momento, lo guardamos en unas bolsas como de cebolla. No sabíamos ni cómo se guardaba, no sabíamos nada, no teníamos experiencia y tampoco teníamos, en ese momento veníamos fundidos del 2001, empresa constructora fundida, todo, no teníamos recursos, no podíamos comprar máquinas, no podíamos comprar nada, y teníamos todo ese pistacho y nos invitan, el gobierno de San Juan, un conocido que estaba en el Ministerio de Producción de San Juan, nos invita a participar en una feria de la rural en Buenos Aires, que San Juan iba a poner un stand institucional y que nos daban un lugar en el stand general. Vamos, dijimos, me hice unas bolsitas de 100 gramos, llegamos a la rural a vender pistacho y te juro que 9 de cada 10 se metían el pistacho con cáscara en la boca, no en la rural. 9 de cada 10, hay que meterse. Estoy hablando de claro. 2007, 2008. Claro, 2008. 2008, no conocía a nadie. Señora, no, se va a romper un diente. Y la gente le daba vergüenza, me decía, no, yo lo como así, decía. Otros decían, esto que es un maní verde. Claro. Y bueno, y fuimos a la rural, creo que fueron como 4 o 5 años seguidos que participamos en la rural, en la Feria Caminos y Sabores, y de ahí surgieron los primeros clientes mayoristas de Buenos Aires que nos empezaron a comprar toda la producción. La familia Villares, Babos, y bueno, diferentes mayoristas que hay en Buenos Aires que nos empezaron a comprar a nosotros. Y bueno, hicimos aparte una gran amistad con todos estos clientes ya muchísimos años, pero así fue el inicio, ¿viste? No sabíamos qué hacer con el pistacho, y en ese momento vendíamos todos con cáscara y no podíamos vender la pepa.
nadie nos compraba la pepa. No tenía mercado. Vendíamos algunos kilos, poquito, nos quedaba de un año para el otro, tratábamos de no partir, como que no sabemos a quién vendérsela, y hoy la relación se ha invertido. Hoy, no sé, 8 pedidos son de pepa y 2 de pistacho con cáscara. Y de hecho los grandes chocolateros del sur están importando ya su propia pepa porque el mercado interno, la producción de San Juan y Mendoza no alcanza. ¿Exportan? Nosotros en particular no, nosotros somos los más chiquitos y los más ruidosos, digo yo, porque no tenemos esta vocación de difundir lo que hacemos, nos gusta. Te diría que somos la única familia en Argentina que vive del pistacho. Los otros son productores o grandes empresas o fondos de otros lados. Somos la única familia que vive del pistacho. Tenemos 40 hectáreas productivas de las 220 cultivadas y más o menos un promedio de 200.000 kilos anuales de pistacho que los ubicamos en el mercado interno. Es un volumen chico para un commodity. Pero se vive. Sí, se vive con alegría. Se vive con alegría y aparte, pero aparte, al ser pioneros, deben tener un know-how que también pueden asesorar. Entonces, claro, se abre ahí un abanico importante de cosas que los hace un referente en la materia y también la primera materia de consulta. ¿Tienen redes? Por supuesto que sí, ¿no? Sí, estamos en Instagram, que es Pisté Pistachos. Y bueno, página web, también pistépistachos.com. Tenemos vivero propio, somos el primero o segundo vivero de pistacho que hay en San Juan. Proveemos de plantas a nuevos inversores con asesoramiento, con seguimiento hasta la entrada en producción, y la verdad que eso, como unidad de negocio en la familia, hoy es igual de importante que la producción de pistacho. Podemos decir viva la pepa. Sí, que viva la pepa. Que sigan consumiendo mucho pepa porque sale. Sí. Ahí va. Maxi, fue un placer conocerte. Gracias por atenderme. Contame qué ven tus ojos en este momento. ¿Dónde estás? ¿Cómo está San Juan? Contá a la gente de Bahía Blanca. No, se van a sorprender. Estoy en Río Negro. Mira, estás laburando allá. No, me he venido yo participo de una asociación civil que se dedica a la biodinámica. Soy el tesorero de la ABDA, que es la Asociación Biodinámica. Hago algo de biodinámica en una de las fincas de pistacho, que también es orgánica, y estoy haciendo la transición orgánico. Y nada, estoy acá para el encuentro nacional, en un lugar muy bonito en Cordero. Ahí está. Bueno, que no falte el alimento tampoco, ya que estás en Cordero. Exactamente. Que todo tenga que ver con todo. Y que viva la pepa todavía también. ¿Viste? Me imagino que en la camioneta o en tu vehículo, si uno se sienta, dice, che, quiero ir a pistacho. Sí, estás con Maxi. Siempre hay pistacho. Siempre hay pistacho. Bueno, que viva el pistacho, mi querido Maxi. Felicitaciones por este recorrido tan lindo, familiar, de darle tiempo al tiempo, y que la unión familiar haga de un emprendimiento justamente un camino de alegría y también de dejar una huella, ¿no? Que es muy importante, que lo están haciendo. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por el tiempo. Por favor, te mando un gran abrazo. Un placer. Hasta luego. Maximiliano Igani, hijo del primer productor de pistacho en el país y actual administrador de la empresa familiar Pisté. El pistacho que comen, ¿saben de dónde viene? De ahí, de San Juan, de la finca del querido Maxi.